Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad que estoy muy agradecida con Claudia por esta convocatoria. Saben que para nosotras, desde que se inició por voluntad política del gobernador, la creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, como es su nombre completo, tenemos una tarea inmensa que la hacemos con mucha pasión, con mucho entusiasmo, pero no nos alcanzan las horas del día. Y Claudia me decía, vamos a empezar, Ley Micaela, queremos que estés. Y yo dije, por supuesto, para mí es una cita ineludible. Agradezco las palabras de Sergio cuando recién hacía referencia al ministerio, a mi cargo y a mi persona. Para mí es una cita de honor porque yo soy una trabajadora, soy una militante, dirigente sindical, y este lugar, hoy sigo siendo una trabajadora con otras responsabilidades, y claramente desde esa perspectiva es desde la que llevamos adelante la gestión pública, que vino, sin lugar a dudas, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, a cambiar las prioridades. Y esto que ustedes están haciendo es parte de los temas que son prioritarios en la Argentina de hoy. Y además felicitarles porque realmente son el primer sindicato nacional que implementa la ley de formación Micaela, que es obligatoria para la administración pública, pero no es obligatoria para las organizaciones sindicales. Así que pioneras, pioneros, un ejemplo. Perspectiva de derechos humanos y de igualdad, claramente, y Claudia lo reseñaba, ¿no? Recién, además lo reseñaba desde una mirada crítica muy importante, ¿no? Y que esto creo que es lo que nos demanda el momento en el que estamos viviendo, porque decía, nosotros tenemos protocolo, también ha sido la bancaria muy pionera en torno a la implementación de protocolos respecto al abordaje de la violencia en los lugares de trabajo. Sin embargo, esto no significa que no sigan existiendo esta problemática, no significa que son pasos adelante, pero son un recorrido de un largo camino, porque de fondo se trata de trabajar con estos profundos cambios culturales. Sabemos que el machismo, que el patriarcado, que la desigualdad basada en las relaciones de género y en relaciones de desigualdad de poder es de muy histórica, muy larga, que se han transitado caminos de avances y de retroceso, y que además, especialmente, los últimos 4 años que venimos a dejar atrás después de diciembre, han generado un contexto social, económico, laboral tremendo que ha provocado y ha promovido en realidad el crecimiento y el avance de las violencias sociales y por lo tanto también de la violencia de género. El crecimiento de la desigualdad, el de la pobreza, el del hambre, la desocupación, la destrucción del aparato productivo, pero además también este corrimiento del Estado de su rol fundamental, reparador, distribuidor para las mayorías, deja efectos muy devastadores en el tejido social. Y eso es lo que necesitamos que se repare, y para eso es fundamental la voluntad política de quienes gobernamos, pero también la fortaleza de nuestras organizaciones populares. Y los sindicatos son eso. Fueron parte central en la resistencia de estos 4 años y ahora también son parte central de la recomposición de un nuevo modelo de país, de provincia, en nuestro caso de sociedad, ¿no? Así que aquí estamos y es un enorme placer para mí estar esta mañana con ustedes en la apertura de esta formación. Yo quería decirles 2 o 3 cuestiones, compartiendo aquellas cosas que fueron desafío ni bien llegamos a la gestión. Sabíamos, mira, les voy a decir, hoy es un día además muy emblemático porque en La Plata, otro de los casos que tuvo mucho que ver con las gigantescas movilizaciones del Ni Una Menos, ¿no? Con esta sociedad que dijo, basta, ¿no? Basta, estamos hartas, y además construyó
ese duelo colectivo, público, que transformó en un debate político, social. ¿Qué pasaba con las violencias? Que no solo que no se soportaban más, sino que puso en debate por qué ocurrían estas violencias. Entonces puso en debate el entramado de las desigualdades, las patriarcales, las machistas, pero las otras desigualdades, ¿no? Por eso después se avanzó en movilizaciones como los paros internacionales de mujeres, se discutió el tema del trabajo, se discutieron otros temas como el cuerpo, el derecho de las mujeres, la marea verde, la revolución de las pibas, las denuncias a partir de los abusos, como fue el mirá cómo nos ponemos, ¿no? Recordaremos a partir de estas experiencias colectivas, es decir, todavía seguimos conviviendo en la sociedad con estos niveles de violencia, y se logró una interpelación que para mí claramente muestra el cambio social que está en camino, que tiene que ver con esto, ¿no? Donde que hoy ya no necesitamos legislaciones para que se tomen medidas decididas, como está haciendo la bancaria, de implementar una formación en perspectiva de género que no tienen ninguna obligación legal de hacerlo. Sin embargo, tienen la clara voluntad de que esto es parte de la política sindical. No es que está la política sindical y esto es parte de la política sindical, claramente. Esto es un cambio cualitativo. Y les decía que hoy es un día muy significativo, porque hoy en La Plata hay una de las sesiones en casación, porque ustedes recordarán el caso de Lucía Pérez, de Mar del Plata. Fue uno de los hechos que motorizó el planteo del primer paro nacional, fue que después tuvo esa fuerza expansiva y que devino en los paros internacionales de los 8 de marzo, cuando el juicio fue el 19 de octubre, ¿no?, del 2016. El juicio que se hace por el femicidio de Lucía Pérez condena a los acusados por tráfico de drogas y los exculpa por el femicidio de ella. Hoy su mamá Marta, su papá, la familia, compañeros, amigos están en La Plata, nosotros los estamos acompañando porque hoy son de las audiencias de apelación de esa sentencia. Bueno, en estas cosas tuvimos que ponernos de manera urgente a trabajar. Nosotras sabíamos que el femicidio, hoy se contaban las cifras, sabemos que diciembre, enero, febrero, si miramos la curva de lo que pasó en los últimos 10 años, vamos a ver que es temporada trágica. Es tiempo, ocurren durante todo el año, pero en el tiempo de fin de año y los meses de verano hay un crecimiento de los niveles de femicidio. Tenemos pocas respuestas a esto y después seguramente hay especialistas que van a poder profundizar mucho más en el tema. Pero además porque es muy reciente la construcción de estadísticas, es muy reciente y fragmentaria y discontinua la investigación sobre la problemática para poder, y además cosas que son imprescindibles hacer, porque necesitamos explicarnos los fenómenos de este tipo de problemáticas de violación de derechos tan sistemáticas, tan permanentes, y para pensar cómo se interviene. Porque además hablamos de los femicidios, y esto es la punta del iceberg de una cantidad de violencias que están en las relaciones interpersonales, pero también en el conjunto del entramado social e institucional, que hay que mirar, que también explican esa punta del iceberg y que muchas veces no las conectamos, ¿no? Y en ese sentido nosotras hemos tenido una fuerte prioridad en la construcción del Ministerio, por eso una subsecretaría de Políticas contra las Violencias por razones de género es para nosotras un área central que viene a trabajar todos los aspectos que en muchos casos todavía no se abordaba, pero sobre todo a plantear que debemos cambiar el paradigma desde el que se venía interviniendo. Hay que terminar con la idea de que cuando vemos estos temas hay que pensar en políticas de seguridad o solo en el Poder Judicial. Hay que tener una mirada integral respecto a la perspectiva de las violencias. Nosotros ya teníamos un diseño de un sistema que se llamaba en la provincia Sistema Integral de Atención, Asistencia y Prevención de las Violencias, y eso fue
fragmentado, desjerarquizado. Las trabajadoras, ¿cómo encontramos las trabajadoras de la línea telefónica que atiende las 24 horas del día tercerizadas? Su convenio es comercio. A tal punto es el desguace del Estado que vino a ser también una mujer. Digo, porque teníamos la primera gobernadora de la provincia. Sin embargo, una política de desprecio del Estado y de desprecio por construir igualdad para las mujeres, porque también recordaremos no solo lo devastado que se encontró las políticas, la casi nada, diríamos, y lo que había más fragmentado aún, sino que había una fuerte persecución también a las trabajadoras mujeres de la provincia de Buenos Aires. Pensemos el presentismo, cómo querían todo el tiempo atacar a las mujeres, que somos las que cuidamos, que somos las que tenemos que pedir licencia porque tenemos niña, porque a los adultos mayores o personas dependientes también las cuidamos las mujeres. Bueno, esto fue un blanco de ataque del conjunto de los 4 años de gestión. Esto es lo que tenemos que venir a construir y reparar, que creemos que es imprescindible pensar que se está haciendo, porque no es una política solo del Ministerio de las Mujeres, sino que es una perspectiva del conjunto de gobierno. Tiene que venir que el trabajo, la producción, la salud, la educación y en eso las políticas de la perspectiva de igualdad tienen que ser parte. En ese sentido trabajamos una guía rápidamente que está abordando qué cosas se hacen cuando ya ocurrió el femicidio, ya está, ¿no? La tragedia ocurrió y qué hacemos. Entonces ahí trabajamos en esta guía que aborda que es cómo la justicia está interviniendo, se hace un acompañamiento, porque ahí ya también hay un tema respecto a los primeros pasos que se dan, porque hay políticas reparatorias que se sancionaron y con qué nos encontramos, como la ley Grisa, que es un subsidio para niñas y niños que su madre fue víctima de femicidio. Inaplicable es esa legislación. Establecieron un decreto reglamentario que el procedimiento que toma en consideración es el procedimiento nacional. No es aplicable a ninguna provincia del país. Entonces termina siendo, por razones burocráticas, inaplicable. Nosotros rápidamente tuvimos reuniones con familiares de víctimas de femicidio, estamos haciendo el camino y trabajando con el Ministerio de la Nación de las Mujeres, el ANSES, la CENAF, para el cambio del decreto reglamentario y favoreciendo, y nos ofrecemos como Ministerio además para ser quienes demos los informes para que fácilmente se favorezca el acceso a esta política reparatoria. Cosas como esas y también trabajamos con la contención. Ya está, ocurrió la tragedia. Bueno, ¿qué pasa con los que quedaron? Con las personas de la familia, ¿cómo se la acompaña? ¿Qué pasa en el municipio? ¿La están asistiendo ahí? ¿Hace falta asistencia de la provincia? Esto es una guía que va a ser resolución provincial, que además tiene una característica que es imperativo en la gestión. Articulamos todos los ministerios, esto es desarrollo de la comunidad, seguridad, justicia, el Ministerio de las Mujeres va a ser una resolución conjunta que establezca todos los dispositivos. Pero ¿saben qué? Queremos trabajar en el conjunto, porque si no empezamos a hablar de la prevención, de la asistencia, de la atención, bueno, vamos a seguir hablando nada más que de los femicidios, pero además incluso con el modo de tratamiento mediático que tienen, que sigue siendo la espectacularización y en muchos de los casos una pedagogía de la crueldad. También ahí hay mucho para poner en debate. Creo que el feminismo y las periodistas, las comunicadoras feministas fueron pioneras ya hace muchos años en construir un decálogo del tratamiento mediático de la violencia de género. Creo que hoy ya no alcanza con eso. Hoy hay que sentarse con las empresas de comunicación a construir fuertes acuerdos, porque es muchas veces escandaloso el modo que replican una, yo digo, pedagogía de la crueldad, porque es casi enseñar metodologías de la violencia para que sean replicadas en la sociedad. Me parece que hay mucho que debatir en ese sentido, que es imprescindible para este tema. Y estamos también planteando, bueno, nosotros hicimos el lanzamiento, como hizo también en La Nación
de la ley Micaela, saben que incorporamos en nuestro equipo a Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, y nos parece, Claudia lo destacaba, que es un ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos tanto en nuestras tradiciones políticas y de derechos humanos, que es de los hechos trágicos transformarlo en un camino de construcción de más derechos, ¿no? De pensar esto, lejos del revanchismo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo han sido un ejemplo que nos ha marcado cómo construimos esta democracia, sin odio, sin revanchas, sino con justicia, con memoria, con verdad y con políticas que transformen eso en modos democráticos de vida. Ese es el camino. La ley Micaela es una herramienta para ello, y a mí me parece muy importante, y simbólicamente para nosotras era significativo que fuera un varón el papá de Micaela, no solo por lo que lucharon para que esa ley exista, sino porque para nosotros también es una señal a los varones que nos parecía importante dar. Que la transformación y el movernos del lugar y la reflexión es algo que venimos haciendo hace muchos años, décadas, las mujeres, y que es muy importante que esto también lo hagan los varones en este proceso junto con nosotras de cambio de lugar, de reflexión, porque de lo que se trata es de promover un cambio cultural. Así que yo para ir cerrando quiero decirles que sabemos que es muy difícil el contexto en el que nos encontramos, claramente. Nuestro gobernador lo definía como un contexto de tierra arrasada. Pudimos escuchar las aperturas de sesiones el 1 de marzo del presidente de la Nación y el 2 del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Describían en qué situación estamos. Estamos en una casa de trabajadores y trabajadoras del sector financiero, la deuda, ¿no? Un largo debate respecto al papel que tienen las deudas en la sumisión, la anexión, la subordinación hasta la colonización de los países, pero sabemos también el papel que tienen las deudas en nuestras vidas personales y en el empobrecimiento, en el endeudamiento de los hogares populares y especialmente de las mujeres que ha tenido todos estos años en un papel de este deterioro y del saqueo de los recursos y las riquezas en este proceso de regresión de los ingresos que se han vivido en la Argentina. A pesar de ese contexto, somos optimistas. Somos optimistas porque hay una gigantesca fuerza social y la capacidad de la construcción de la unidad política necesaria que permitió que el ciclo neoliberal de la Argentina sea más corto, sea mucho más corto, y a pesar de que hay una regresión en la región, porque en este proceso incluso vimos lo doloroso de lo que significó el golpe en Bolivia, pero empezamos desde la Argentina a revertir ese proceso con la elección de gobiernos populares, nacionales, populares, pero que además también incluyen una perspectiva feminista, entendiendo que necesitamos construir para las mayorías, entendiendo que además este también es un aporte no solo para nuestro país, sino un aporte en un proceso latinoamericano que pensamos que también va a tener que empezar un camino de reversión de estas experiencias regresivas, golpes que no son como los de antes, más o menos, porque el de Bolivia mucho se parecía a los golpes tradicionales, pero que esta fuerza social que nos posibilitó el sindicalismo, los movimientos sociales, las mujeres, la juventud, la unidad política, que también la hizo, y estamos en el marco de las conmemoraciones del Día de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo, pero que tomamos todo el mes, también el gesto que Cristina Fernández de Kirchner hizo, corriéndose, un gesto muy feminista, profundamente feminista, porque no sé, discúlpenme, acá hay unos cuantos, pero yo creo que van a compartir esto. No sé cuántos varones, teniendo cerca del 40% de intención de votos
harían un gesto de corrimiento semejante y elegir que el presidente iba a ser Alberto y construir la unidad que posibilitó triunfar la propuesta de Axel en la provincia de Buenos Aires para que ahora empecemos de nuevo a poner el país, la provincia en marcha y acá las trabajadoras y los trabajadores protagonistas ineludibles de este camino que estamos transitando. Muchas gracias.